Buenas gente, soy Franco, estoy con Mariana y Guaylo. La zona que se encuentra en el paroxismo mismo de la fantasía es Total Party Win. Hoy vamos a hablar de que el combate no puede ser una tirada. Pintemos la escena, gente. Estuvimos 3 sesiones subiendo por el castillo, hablando con aliados, convenciendo a enemigos, derrotando minions, ¿sí? Estuvimos avanzando trabajosamente. Llegamos finalmente a la cima del castillo. El jefe vampiro, vamos a llamarle Conde Pátula. Bueno, Astarion Pátula. Astarion Pátula. Y el director dice, vamos a hacer el combate. Tiren un dado. Y el dado rueda. Y sacamos un 2. Bien, perdieron el combate. Razonable. Veamos, ¿el combate puede ser una tirada o no? Puede ser una tirada. Que esté bien que sea una tirada, que nos guste, que la mayoría de los juegos no vaya por ese lado. Son 10 tiradas aparte. Puede, pero ¿es aceptable entonces sería la pregunta? Dependerá del juego, de la manera de jugar, de la historia. Creo que en una resolución de un jefe final debería tener algún tipo de más emocionalidad que resolverlo con una sola tirada. Pero si es resolver el combate con una tirada, yo lo tomaría sí cuando es acaso un pequeño goblin que nos está molestando, algo que no tiene, ni siquiera tiraría quizás en algunos casos. En estos casos sí, y en el caso que son álgidos, usaría cualquier herramienta mecánica o narrativa para darle tensión. Coincido con el muchacho. Sí, es un embole. Estás buscando esa situación hace rato y tirás el dado y te lo mataste la primera. Anticlimático. Para mí es anticlimático. Bueno, retrocedamos un poquito entonces. ¿Estarían de acuerdo con decir que la razón por la que la mayoría de los roleros consideran injusto resolverlo con una tirada? Bueno, está este punto. Es anticlimático. Pero en general no creen que la cuestión es que el rolero entiende que ese combate tiene que ganarse o perderse a partir de los méritos que hacen o no llevan a cabo ellos. Ahí estarían de acuerdo con eso, es decir, si me vas a ganar, yo quiero haber hecho algo mal o haber sido incapaz de superar el desafío, que de esa manera, en realidad vos, no es que el director intenta derrotarte, pero que el NPJ que me estaba atacando me haya derrotado. Es decir, eso tiene que conseguirlo a partir de ciertas mecánicas, de cierta táctica, de cierto abordaje, si no es injusto. Bueno, a ver, empecemos porque hay un grupo de personas roleras llamadas old school que ven claramente como necesitan esa justicia dadística donde la única autoridad final que sea legítimo que me ganes el combate es el dado y no sos vos master, ¿no? O sea, sí. Necesitan eso porque si no lo van a considerar una estafa o lo van a considerar una cosa que tienen contra él. Porque bueno, hay personas que juegan de esa manera, ¿no? Entonces eso ya dejaría fuera parte de cómo se resolvería. No, y después, valga la ironía, también se asocia mucho con lo que hablamos en otro video, que mírenlo si no lo vieron, ya seguramente ya salió para este entonces, el que hablamos de la fantasía del poder. Hay mucha gente que disfruta de levelear su personaje, de hacerlo, ponerle esta habilidad, de ponerle esto otro, justamente para que cuando llegue estas situaciones de combate disfrutan de la resistencia, de la dificultad. O de la falta de. Pero la falta de dificultad también es un poco, porque vos decís, si vos ya llegás a un punto de que estás tan maximizado en tus stats y demás, puede ser que el combate te dure una tirada también. Entonces, ¿cuándo molesta una tirada? ¿Una sola tirada molesta cuando vos perdiste o por qué? Porque también a mí eso no me cierra, porque si no, está esa satisfacción de decir, quiero estar todo inflado de testosterona, ir y matar todo, y va a llegar un momento en que lo vas a matar una sola tirada. Agrego una cosita a eso, de que sucede esto que decís vos, e inmediatamente, si el narrador, obligado por estas cuestiones mecánicas, tiene que elevar la cota de poder, no le va a gustar al jugador y lo va a tomar de vuelta personal, el tema de que todo sea más difícil, lo va a considerar personal. Está bueno ese punto de cuál es la única tirada que nos
no nos gusta. Es muy interesante eso, me parece un excelente punto de nuevo. Yo lo que me refería era que quizá cuando la dificultad objetiva es alta, pero las capacidades de mi personaje hacen que sea sencillo, es excitante. O sea, a pesar de que parezca que yo en lo personal soy bastante duro con este tema de la fantasía de poder, lo aclaramos en cualquier caso en el video correspondiente, a mí me gusta tener en videojuegos, en fantasía, en anime, proyectarme en ese... ¿Quién no quiso ser Iki, por ejemplo? Cuando entraba Iki así, ¡pa! Y rompía todo y señalaba así, si pasan esta línea van a morir. ¿Quién no jugaba que era Iki? ¿Quién quería ser Jun, por ejemplo? Yo no, al menos. O el cisne, pobre, siempre cobraba. Pero mi punto es, creo que en ese momento el rolero está, o yo como rolero mismo, en la medida en que me gusta esta fantasía de poder, estoy más dispuesto a admitir que sea una tirada porque fue una tirada gracias a mi capacidad. Demostraste tu poder. Bueno, exactamente, claro, gracias a la manera en la que yo orienté mi personaje, gracias a que yo lo especialicé en este sentido, fui capaz de resolverlo en una tirada. Me parece mucho más aceptable en principio como jugador que la otra. Es decir, no fue que vos lo estableciste, que vos lo deciste, fue el poder de mi personaje que hizo que fuera una tirada. No, yo lo que iba a acotar, visto desde afuera, no sé si tengo mucha potestad para hablar porque yo sinceramente ni me va ni me viene todo esto de la fantasía de poder, pero la sufro. Mi percepción, o lo que a mí se me hace, que es satisfactorio esto de decir los bajos de un solo dado caen todos como mosquitas. Cuando, por ejemplo, son hordas o cuando son muchos o son criaturas medias, como decía Guairo hace un rato, que no, más chiquitas, digamos, o más débiles. Entonces esto de decir, con que va de la mano de la fantasía de poder, esto de que sé, que vengan total los bajos uno atrás del otro. Pero cuando se te aparece ese, no sé, señor demonio, nivel no sé cuánto, con un hacha gigante que lo venís persiguiendo hace 3 niveles, hace un castillo y 2 ciudades, vos vas a querer el duelo, porque lo he visto, eso de yo le reto duelo y me paro adelante, y vos o nosotros nos peleamos mano a mano, y que se resuelva con un dado, no te va a gustar. O sea, ¿eso lo englobaríamos en el es anticlimático o podríamos... Eso se circunscribe sí. a la cuestión anticlimática? Bien, sí. Entonces puede ser potencialmente injusto y anticlimático. Es injusto y es anticlimático. Bien, sí. Ok. Bien. Creo que acá se enfrentan de alguna manera dos, no sé si siquiera escuelas, sino líneas roleras que son aquellas que están relacionadas más con yo hago las cosas y los dados representan una mínima fracción del porcentaje de aleatoriedad, que en la medida en que el sistema está bien contemplado, bien estructurado, en algún sentido se va acotando a medida que ese personaje progresa mecánicamente, es decir, te va haciendo más poderoso. Aquello que está circunscrito a la aleatoriedad es menor, ¿sí? Bien. Entonces, ¿te puede salir un 1? Sí, te puede salir un 1. También te puede salir un 20, a pesar de que no estés particularmente capacitado en esa área. Pero eso se va circunscribiendo. Y otra línea de escuelas considera que rolear por ahí es más interpretar la tirada de dados. Es decir, vemos que sale y a partir de eso creamos algún tipo de evento ficcional, narramos lo que sucede a partir de esa tirada. Creo que acá está lo que Guay lo decía al principio de poderse se puede, pero quizá no está bien. Estoy de acuerdo en que la mayoría de las personas considera que eso es indeseable, al menos, como insistía Mari recién, en algo que tiene mucha trayectoria. Me parece que no ofende tanto en un one shot o en una partida rápida, si depende de una tirada o no. Se reduce la sensación de la injusticia y el aspecto anticlimático, porque no hay un crescendo hacia ese escena. Sí, no, porque un one shot puede durar 5 horas y si es el villano final o el desafío o el clímax de la partida que venís jugando hace 5 horas y de repente ya está. Igual one shot, si somos sí, muy rígidos, ya no sería un one shot si dura 5 horas. No para ponerme insoportable, sino para marcar que justo la el one shot es que no haya momentos tan grandes de desarrollo. Me gustaría agregar algo sobre lo que dijiste vos sobre la tirada. O sea, es una clara mención de que lo que haría es jugar en una manera mecánica es que tu preparación va quitándole en la línea imaginaria, le va quitando espacio al azar, lo va arrinconando y solo una pequeña fracción del azar sería lo que podría hacer que falle ese combate en una tirada. Pero hay algo que no debería ser jugador centrista o personaje centrista, que eso yo en mi experiencia cuando narro
agarro, también tengo en cuenta y le transmito a los jugadores que así como el personaje se está preparando, si es una campaña y si está sostenida en el tiempo, el villano o el antagonista, porque nunca sabemos bien quién es el villano, en general son los PJ. el antagonista se está preparando también. Entonces uno no puede venir a pretender como a convalidar en una prueba, bueno, miren chicos, acá me preparé, tengo mi espada mágica, todo, bueno, el Master te pone un aprobado 100%. Sería esa la lógica, no porque el enemigo estuvo haciendo cosas, porque va aprendiendo de lo que hacen los personajes y además que hizo cosas por eso, también están sucediendo otras contingencias, que se prepare o otras cosas que los jugadores no saben o que eligieron, y por eso ahora yo, que soy el antagonista, tengo esta cosa que evita que vos me mates en un golpe o yo te pueda matar en un golpe. Quería nada más agregar esa real situación sobre las campañas y sobre las tiradas de dados, y que los jugadores no siempre deberían tener la razón. Otra cosa, ¿por qué pareciera que los aspectos más sociales o a veces a las pruebas respecto de si se abre una cerradura o no, las pruebas de habilidad, sí pueden resolverse históricamente en D&D, por ejemplo, de 20, sí pueden resolverse en una tirada, está bien, pero un combate no puede ser resuelto de esa manera? ¿Okay? ¿Dónde radica la diferencia? ¿Es justa, injusta? ¿Es un énfasis totalmente arbitrario o no? Qué buena pregunta. Mecánicamente, la primera respuesta a eso es que el enemigo puede devolverte el golpe, entonces claro, no debería ser una sola tirada. Y ya para la devolución del golpe es la dificultad que tengas esa cerradura que abrir, que si la superaste ya está, no hay algo que pueda hacer. Entonces sería como la primera aproximación de por qué algunas cosas mecánicas se resuelven con una. Eso sería válido, entiendo, cuando estás haciendo una prueba de habilidad contra un objeto. Sí. No me termina de convencer de todo, pero creo que es un buen punto. Ahora, ¿qué pasa cuando estás intentando convencer a alguien? Porque eso no se aplica. Bueno. No, yo creo que simplemente es algo bien blando y que es del flavor que tiene el jugador. Más allá de que le puedas dar una justificación mecánica, creo que... Y acá voy a tirar declaraciones polémicas. Y va de la mano de esto de que generalmente en donde se resuelven las tiradas de combate, los combates con un dado suelen ser en sistemas más laxos o más pequeñitos o nuevos que experimentan más. Y en todos los sistemas tradicionales creo que va de la mano esto de el tipo de jugadores o quienes desarrollaron los sistemas que iban más de la mano con esto, y vuelvo a tomar porque para mí está muy atado de la fantasía de poder, y que el flavor que ellos tenían o que sacaban de jugar estas partidas era otra vez con el tema de los combates y con el tema de maximizar. Para mí va por ahí. Lo que también refuerza esto es, vos decías, pero bueno, sí, la cerradura, pero la tirada de convencer. Yo creo que hay un punto donde se marca una línea divisoria muy concreta sobre la cantidad de tiradas o no, que cuando la tirada es mortal o no es mortal. En un combate se muere tu personaje. En cambio, en un convencer, si no es que, te quiero convencer de que no me metas en la olla hirviendo, si no es ese caso, te convenzo a que me hagas un descuento, bueno, no importa, no es mortal. Lo convenzo al rey, quiero convencerlo para que me dé un caballo, no me lo da, bueno, no importa. El tema cuando es mortal, ahí es donde es delicado. Ok, me gusta un poco más ese argumento, es cierto. También, para ser justos, hay muchas instancias en propuestas jugables de D20, por ejemplo, por ir a uno de muchos ejemplos posibles, en las que se asume una sucesión de tiradas, una sucesión de éxitos o fracasos cuando se trata de una instancia particularmente importante. Eso también es cierto, que por ahí lo estaba sobresimplificando, pero para ser justos, si la situación es particularmente importante, en general las mismas aventuras te proponen que sean varios éxitos. Hay un caso, por ejemplo, saliendo de la fantasía, que bueno, es un lugar cómodo por ahí para hablar. Imagínate un juego de ciencia ficción, una nave espacial, donde la cosa ahí es muy extrema. O sea, no puedes resolverlo en, tira a pilotar o astronavegación, porque en el espacio, aunque sea ficción, en la intención realista de jugar un juego de ciencia ficción, una equivocación es el exterminio de la nave. Claro. Entonces no podés resolverlo con una tirada, por más que sea narrativo o no narrativo del juego. Debería haber como instancias que generen, de tiradas que generen la emoción, o cómo se llama, lo que habíamos hablado recién, la tensión narrativa. Claro. Sí, porque eso refuerza la experiencia. Pero me parece que, retomando el punto de Mari, es interesante eso. No sé si es probable, pero es concebible al menos que en la historia de los juegos de rol hubiese aparecido como que el primer juego hubiese sido de mantenimiento de naves espaciales, y que
el combate ahí se resolviera en una tirada y que en cambio el grueso del sistema se hubiese orientado al mantenimiento de la nave. Claro. Es concebible. ¿Por qué no pasó de esa manera? ¿Por qué no sucedió? Hay una razón, hay razones que son esenciales de alguna manera a la naturaleza del juego de rol, algo que tiene mucho más que ver con que el combate está asociado o bien a la naturaleza del juego o a lo que nos gusta imaginar a nosotros, o tiene más que ver con cierta idiosincrasia masculina de querer romper cosas. A mí me gusta romper cosas. Caramba, nos gusta romper cosas. Bueno, quizás sea algo cultural, del momento de que empezó el rol, de la gente que lo jugaba. Necesitamos un sociólogo en los comentarios. Y patrocinadores. También. No, pero perdón, te corté justo. No, todo bien, digo, me parece que es un cúmulo de cosas. Es que lo empezaron a jugar varones de cierto segmento, con cierta... entonces se fueron dando una serie de condiciones que lo decantó para ese lado. Quizás si el rol se hubiese aparecido en la Unión Soviética en 1931, por ahí iba más de arreglar mecánica o hacer crecer un país o una ideología que matar dragones con espada. Sí, históricamente habría que ver el Kriegspiel y como que históricamente está asociado a cierta lógica de combate, pero de nuevo ahí nos podemos preguntar si no tiene que ver con que eran varones con ese tipo de varones en esa época los que lo jugaban. Pero bueno, sí, da para mucho más del esbozo que podemos llegar a hacer acá. Exageré al momento de decir que se pueden resolver... Me gustan las hipérboles, perdón. Que se puede resolver en una tirada, pero algo que yo sí suelo hacer de manera realista es resolver los conflictos, incluido ahí los combates, con una serie de tiradas, en las que por supuesto incluyo modificadores, ventajas o desventajas a partir de las situaciones en las que están los personajes, y en vez de simplemente resolverlo en una tirada, se extienden entre 3 y 6 más o menos. ¿Entienden ustedes que hace diferencia en minimiza la sensación de injusticia, extiende la tensión, mantiene el clima, o en realidad si no hay una condición táctica realmente de fondo no sería justo, no sería agradable? Yo creo que volvemos a, independientemente de qué tipo de juego se esté abordando, muy mecánico o poco mecánico, donde la aparente discusión original era si era con una tirada o con muchas, en realidad pienso yo que tiene que estar más asociado a la importancia de la escena y no tanto a la mecánica o la manera de narrar y demás, sino a la importancia del momento, porque si no, todo va a quedar muy plano, todo lo resolves con una tirada y no hay mucho que pueda hacer un personaje o un jugador que sea suficientemente valioso o que le ponga poca energía. O sea, independientemente de lo que haga, todo se resuelve en una tirada. Casi sería más un juego de azar tipo la oca que tiene un dado. Pienso de esa manera. Me parece un punto excelente la remoción de la agencia. Resolver todo en una tirada te quita agencia como jugador. Ya no tenés posibilidad de afectar lo que sucede. Quizá ahí la agencia del jugador está en la interpretación de ese resultado mecánico. Absolutamente. Digamos, iba a comentar algo parecido, digamos, en el hecho, si pones pocas tiradas, sí se tiene que reforzar mucho la interpretación de esas tiradas y sí, los intervalos entre esas tiradas, pues también puede llegar a ser un poquito frustrante también para los jugadores, porque va a caer más del lado del narrador, bueno, como... Porque a mí lo que no me cierra es que eso, que sea un villano, un antagonista, que es difícil, que es importante, que es algo que estás esperando. Lo que estamos tratando es de que no sea anticlimático, que se resuelva tan rápido. Entonces va a caer mucho en el narrador de, bueno, cómo desarrollo la situación para que, bueno, van a ser 6 tiradas, pero esas 6 tiradas van a ser en momentos claves o para evitar o para confrontar o para, no sé, situaciones particulares que son las que van a llevar que salgas vencedor. Entonces son pocas tiradas, pero son tiradas claves, pero va a llevar mucho más desarrollo o interpretación de esas tiradas. El tema es que si cae mucho por el lado del narrador puede llegar a ser frustrante para el jugador, por esto de decir no siento que tenga mucha injerencia en lo que yo estoy haciendo. Eso, y además se corre un riesgo de que un jugador frustrado por esto fácilmente se frustra. Sí, bueno, pero me quedé con esto. Bueno, no le dé una
buena resolución a la interpretación de la única tirada. No tenga ganas de decirle, no, es verdad, me saqué un 1. A mí no importa que me preparé durante 6 meses mi personaje en esto. Pero bueno, en realidad, y se autojustifique por qué falla, cuando en realidad él no está convencido de que tendría que fallar. Va a haber una distancia muy grande sobre lo que debería ser y lo que le va a pasar al jugador, me parece. Porque después hay otra cosa de la que no hablamos, ya nos estamos yendo en cuestión de tiempo, pero me gustaría plantearlo, que es que los combates largos también pueden ser anticlimáticos. Sí, totalmente, sí. Hay juegos que realmente mecánicamente lo resuelven muy mal. El hecho de que el Cyberpunk clásico del 2020 son 8 cálculos necesarios para hacer un disparo, y no es broma, yo voy a tratar de agregarlo en los comentarios, eso. 8 cálculos, y es insoportable eso, ¿no? En un mundo de armas automáticas, ¿entendés? De idea en general, que la iniciativa, y que los jugadores muchas veces, lo más anticlimático que las propias mecánicas es que los propios jugadores en general no conocen las reglas porque no quieren, no pueden o lo que sea. Entonces, madre de Dios, son interminables para matar a no un boss, a un enemigo que andaba por ahí, digamos. Entonces se hacen las 3 de la mañana y ya todos se quieren ir a dormir. Me encanta el film. Sí. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Estarían dispuestos a resolver un combate con una tirada? ¿Lo hicieron alguna vez? ¿Cómo les fue con eso? Los leemos en los comentarios.